Vamos a dar parte, sin más preámbulo, a la parte central en esta mañana con nuestro hermano José Luis Fernández, él con nosotros. Feliz sábado, mis hermanos. Que Dios pueda bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros de manera individual, conforme a su voluntad. En este sábado estoy, como siempre, muy contento porque desde aquí se ve una iglesia muy bella, muy bonita, y más con tantas visitas, aunque no me sé el nombre de todos, pero dentro de nosotros tengo algunos amigos y familiares. Por ejemplo, mi tío Pedro Fernández, que está entre nosotros. Para mí es una oración respondida de parte de Dios que mi tío esté aquí con nosotros. También está mi hermana, mis sobrinas. Aquí se encuentra también Junior Arias, el compadre, Angel, Bianchi, Bella, el hermano Tony Díaz, que aceptó la invitación de venir a cantar, Abel Abreu. Y dentro de tantas visitas más que no me lo sé por su nombre, siéntanse muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y esperamos, Wendy, mucho gusto de que tú estés aquí también, siéntete como en tu casa. Esperamos que estas palabras de parte de Dios puedan servir a todos y a cada uno de nosotros. Antes de entrar en el tema, oremos. Amante Padre, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de estar nuevamente en tu casa de oración. Te pedimos, buen Dios, que nos perdones, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, que tu palabra cumpla el propósito para la cual tú la has enviado en este sábado santo, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu la pueda grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Lucas, el capítulo 4 y el verso 1. Lucas, el capítulo 4 y el versículo 1. Lo que allí dice sucede después de Jesús haber sido bautizado y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras de Marcos son aún más significativas. Acompáñenme a Marcos, el capítulo 1, y leeremos el verso 12 y parte del verso 13. Marcos, Evangelio según Marcos, el capítulo 1, leeremos el verso 12 y parte del 3. Y dice de la siguiente manera: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Y todos nosotros sabemos que no comió cosa alguna en aquellos días. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre Cristo y Satanás. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo eran falsas. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, en Génesis 3:15,
y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Al nacer Jesús, Satanás tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. No sin obstáculos iba Jesús a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén fue continuamente asaltado por el maligno. Las fuerzas del mal asediaban su senda para entablar guerra con él, y si era posible, prevalecer contra él. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus demonios. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo habría de resarcir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado de las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, Cristo no pudiera haberse encontrado en el lugar de Adán, ¿verdad? No pudiera socorrernos porque Él no sabría cómo hacerlo. Si no ha pasado por algo, no pudiera ayudarnos tampoco. Pero el Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, aún con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo del pan vivirá el hombre, mas de toda que sale de la boca de Dios. Cristo venció en favor del hombre, soportando las pruebas más severas. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre y la misma muerte. Cuando Jesús entró en el desierto, quedó solo para luchar con la tentación. La tentación le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán, como dice Isaías 52:14. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos. Cuando
Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio. Cuán alteramente o cuán astutamente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí, las palabras del tentador estaban mezcladas con verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por la palabra de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Si eres el Hijo de Dios. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? Como quien dice, lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo. Le insinúa que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. ¿Cuáles fueron las palabras del Padre en el bautizo de Jesús? Este es en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. Estas palabras de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y estas palabras declaraban su relación con el cielo. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio del hambre y de la desesperación extrema, Cristo primeramente perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Accediendo a las exigencias del rebelde, él no podía ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de Dios. Y Cristo no habría de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Jesús reconoció a Satanás desde el principio, pero fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. En toda lucha, la palabra de la Escritura era lo que le daba la fuerza. En toda lucha, la palabra de la Escritura era lo que él llevaba en su mente para poder vencer la tentación. Satanás, al acercársele a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder. Al igual que a Jesús, muchas veces el enemigo viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Y si lo logra, entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo, le damos ventaja. Cuando Jesús dijo al tentador: no con solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 1400 años antes había dicho a Israel.
Quiero que me acompañen a Deuteronomio, el capítulo 8, y leeremos el verso 2 y el 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y verso 3. De aquí repitió Jesús esas palabras que le había dicho a Israel hace tanto tiempo antes. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De ahí repitió Jesús esas palabras. En la palabra de Dios se encontró entonces el consuelo. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, ¿qué le envió Dios a su pueblo desde el cielo? Maná. Dios le envió maná del cielo, y esto en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que Él mismo le había enseñado a Israel. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimento siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo atestiguó que no hay mayor calamidad en presencia del universo que te haga alejarte de los preceptos de Dios. No hay una sola. Muchas veces, y quiero que le presten mucha atención a esto, muchas veces el que sirve a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y echar para adelante sus negocios terrenales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro mandamiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerte creer que debes sacrificar las convicciones de tu conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la orden y confiaremos en su promesa. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a obedecer las leyes terrenales que se oponen a la ley de Dios. Se les prohibirá comprar y vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa de Isaías 33:16, que dice: habitaré en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. El Salmos 37:19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un día le dije ese versículo a un querido amigo mío. Él me dice: pero ¿y por qué tú no actualizas ese versículo? Y de repente me llegó en el momento, para que alguien lo entienda mejor: aunque no haya nada en la despensa, aunque la nevera esté vacía, aunque no haya una gota de agua en el botellón de la cocina, aunque me hayan botado del trabajo, aunque no venda un solo producto, aunque no pegue un tubo como plomero,
Y aunque yo como barbero no haga un cerquillo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso diría Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18, ¿verdad, Máximo? Más o menos. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones carnales han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la naturaleza o de la semejanza divina. Es decir, toda huella, todo rastro de lo que se parece a Dios, ya sea dentro de tu alma, ya sea el amor, las buenas costumbres, todo lo que se parezca a nuestro Creador, porque fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Todo lo que se parezca a Dios, Él quisiera arrancarlo de nuestro ser. ¿Mediante qué? Mediante la complacencia de los sentidos. Mientras usted se dé placeres, mientras usted se dé gusto, sea como sea, ya sea en droga, en bebida, en un sinnúmero de cosas que hay en el mundo, eso quisiera hacer Satanás. Borrar del planeta Tierra cualquier cosa que se parezca a nuestro Creador. Y le voy a decir algo. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y el ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Por nuestra propia fuerza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su parte, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice. Yo he vencido al mundo. Considere al Salvador en el desierto de la tentación. Todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Y no estoy hablando solamente de este apetito. Estoy hablando de muchos apetitos que aún entre nosotros como cristianos hay en dentro nuestro y alrededor nuestro. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó: sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara: Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará.
llamando la atención a su propio ejemplo dentro del mismo texto, Él nos pregunta: ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová? ¿Quién? Luego dice: el que anda en tinieblas y no tiene luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar ni siquiera por un pensamiento. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros, mientras estemos unidos con Él por la fe. El tentador ni el pecado tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, por los malos deseos, por las malas pasiones, por la concupiscencia, como dice 2 de Pedro 1:4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Dios le guarde. Para finalizar tan interesante tema, que esperamos que esté grabado en cada uno de nuestros corazones, que podamos así confiar en Cristo, vamos a ponernos de pies y a entonar las notas del himno 131, En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda por así. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en el poder vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí.
Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me preparo peleará. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, besado sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. A los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Si en este momento hay alguien que quiera pasar adelante, a que oremos y a pedirle al Señor que nos libre de toda tentación, que nos dé la fuerza de poder seguir hacia adelante, de que nos ayude a mantenernos en el camino, yo te pido que pases adelante. Vamos a orar juntos, a darle gracias a Dios también por Jesucristo, que venció todo lo que nos puede tocar sufrir, que sea su fuerza, que Él sea nuestro refugio cuando nos veamos tentados, cuando nos veamos rodeados de tentaciones, que nos podamos refugiar detrás de Él y saber que no es en nuestra propia fuerza que podemos vencer, sino en el nombre de Jesús. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque en tu palabra tenemos la guía segura para poder, Padre eterno, vencer todos los obstáculos que el enemigo quisiera ponernos en medio. Gracias porque en Jesucristo podemos vencer, no importa cuál sea el problema, podemos confiar en ti y en tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que nos des siempre tu fuerza y que siempre nos abraces, que no nos permita, Padre, ser tentado más, como dice tu promesa en la palabra tuya, de lo que podamos soportar. Ayúdanos, Padre eterno, y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón está firme en tus caminos. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón está firme en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, no cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas, no cambian en fuente.
de gloria en gloria, voy caminando en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Sé que Dios está conmigo, yo no temeré al que me pueda hacer el mal. En Él está firmada hoy mi fe y mi adoración, yo sé quién Él es. Soy victorioso, soy más que vencedor, yo creo en su palabra, Él es siempre fiel, Él no mudó, ni mudará en Él, yo puedo confiar. El secreto es alabarle la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es alabarle la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es mantener la transparencia, es vivir las evidencias. Dios recibe tu adoración.